Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? La Mesa de Opinión, lunes 8 de la noche por todas las plataformas de atiempo.tv. Muy buenas noches, estimados y estimadas. Bienvenidos a un programa más, un capítulo más de esta mesa, la Mesa de Opinión, en el cual pues es como siempre un privilegio saludar al doctor Víctor Sánchez. Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, Memo? Muy buenas noches a todos. Y también al maestro Guillermo Flores. Bienvenido, mi estimado Memo. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo estás, don Víctor, colega? Un gusto compartir con usted otra mesa de opinión. Sí, siento más tranquilidad, buena vibra en la mesa. Siento que va a estar más amena. Un saludo a don Gustavo Espinosa, que en este momento no sé si se está aventando unas merecidas vacaciones, pero al menos sí unas necesarias, según lo que nos informó previamente. Pero un saludo ahí a Gustavo y que le apure, porque si no ya nos acostumbramos aquí a no tenerlo. Pues miren, el cuadro se ve bien, se ve muy bien con ustedes tres. La preparación luce. Está bien, hay que analizarlo, hay que hacer un sondeo, como bien decías. Muy bien, mis estimados. Pues a ver, hoy tenemos varios temas que queremos compartir contigo, nuestra opinión e invitarte a que también tú nos hagas llegar tu opinión sobre estos temas interesantes, temas que son de gran importancia para el Estado, para el país y sobre todo para los mexicanos que, preocupados por la información y la reflexión, queremos compartir nuestra opinión. El 27 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, conocido por sus siglas, emitió un boletín preliminar en el cual da los principales datos de defunciones en el 2021. Datos ahí bastante interesantes, en el cual aparecen algunas cosas muy llamativas, entre ellas una, creo yo, muy positiva, que Coahuila se presenta en el segundo mejor sitio en cuanto a homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual, bueno, desgraciadamente, pues es algo que debemos aplaudir por las condiciones en cómo están en el país, ¿verdad? Que lamentablemente en México no pasa esto. Pero ¿qué les parece si platicamos un poquito sobre este reporte de funciones que el INEGI nos da? ¿Qué opinión tienen? Son temas de homicidios que yo nunca me pondría contigo a las patadas en ese tema. Bueno, digo, para poner es en el contexto, homicidios y COVID, ¿no? Para poner en contexto al público, o sea, siempre es muy importante saber que hay dos grandes mediciones de homicidios, sobre todo homicidios dolosos en el país. Una es la del Secretariado Ejecutivo, que se nutre con los reportes que se hacen en las fiscalías. Pero en ocasiones, pues uno reporta un homicidio, pero también en ocasiones reportas 2 o más homicidios. Es decir, hay una pequeña como distorsión que puede haber en esos datos. Son datos susceptibles a ser corregidos en el tiempo, es decir, un homicidio que en ocasiones se reporta como doloso pasa a culposo. Uno puede ser feminicidio. Exacto, entonces van cambiando de categoría. O sea, esta información se nutre de las fiscalías de los estados. Exactamente. Okay. El INEGI también se nutre de las fiscalías de los estados, pero ya en concreto va más a carpetas de investigación y va más a datos puntuales por víctimas. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más confiable la fuente del INEGI que la fuente del secretariado. ¿Por qué utilizamos más la fuente del secretariado? Pues porque sale cada mes. Es la próxima. Exacto. Mientras que la del INEGI sale una vez al año. Sale una vez al año.
Sí, por ejemplo, ahorita están reportando los defunciones del año 2021 y 2021. ya estamos terminando el 2022. Exactamente, tenemos un año de retraso, Claro. lo cual nos da información como muy bien soportada, ¿cómo se llama? Muy rica en calidad, pero no necesariamente tan oportuna. O sea, después de este contexto, pues lo que nos confirman los datos, pues es precisamente que seguimos siendo un país sumamente violento. O sea, es decir, que estamos en un proceso que no hemos logrado como reducir o contener, y que evidentemente pues hay zonas del país en donde pues los homicidios van a la alza y que tienen que preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos. Claro. Otro punto que al menos a mí me llama la atención es esta como subrepresentación en los datos oficiales y en la comunicación oficial del gobierno sobre las muertes por COVID. O sea, ¿por qué? Porque no todas las muertes que reportan de manera constante la subsecretaría a cargo de López-Gatell solo representan una pequeña porción de las muertes reales por COVID. Entonces, la cuestión es preguntarnos, como contrafactual en políticas, de cuántas muertes se pudieron haber evitado si México hubiera tomado decisiones con más tiempo. ¿Qué tipo de decisiones? Unas muy simples. Uso generalizado de cubrebocas, o sea, cuánto nos tardamos como país. A lo mejor el 21 no fue ya tan golpeado, pero el 20 sí. ¿Cuántas muertes nos hubiéramos ahorrado si el esquema de vacunación hubiera sido más masificable? O sea, y siempre pongo el ejemplo de lo que sucedió en muchos otros países. O sea, mientras que en México, en ciudades como Saltillo decían, estos son los 3 puntos de vacunación, uno iba a otros países y en cada farmacia era un punto de vacunación. Había particulares ahí también. No, y digamos, y las vacunas también eran proveídas por el gobierno, porque no te cobraban. Sí, se las daban a los particulares para la Exacto, la aplicación. los particulares fueron como subcontratados para aplicarlo. Entonces, o sea, uno iba en un momento a Estados Unidos, en cualquier aeropuerto, en cualquier museo, en cualquier farmacia, incluso en la calle. O sea, a mí me tocó en la calle que hubiera módulos de vacunación. Podías, o sea, es decir, Preocúpese si era un transeúnte que pasó y le puso algo, querían otra cosa. O sea, en una ciudad grande había 300 puntos de vacunación. Claro. Pero en México decíamos, solo de esta semana en esta semana, y entonces eso retrasó mucho el proceso de vacunación. Seguimos vacunando a niños de 5 a 11 años, o sea, cuando muchos de los países lo hicieron hace ya a principios de año, meses. O sea, ¿sí? Hace unos meses nosotros seguíamos vacunando adolescentes cuando el año pasado lo hicieron en muchos países. Entonces esto se puede reflejar en las cifras. Claro. Oye, y como comentario sobre el tema de la reportería en el tema de COVID, y eso lo vimos siempre, que había una dependencia al factor humano más allá de la cifra. Y lo vimos durante toda la pandemia de que COVID no trabajaba los domingos. No sé si veían, siempre los domingos eran los días de menor muerte de COVID. Claro. Y eso no era porque la gente no muriera ahí, se acumulaba y los miércoles cargaban todo. Pero ahí te habla cómo no tenemos todavía la capacidad de una data precisa en tiempo, incluso en temas de emergencia. Es decir, lo importante era que la semana terminaba en viernes y lo que pasara el fin de semana no se reportaba. Y eso creo que también nos advierte que obviamente va a haber muchísimas diferencias todavía en el tema de COVID. Solamente como tema, en el 2021,
COVID-19 fue la principal causa de fallecimientos en los hombres y la segunda causa de fallecimientos en las mujeres. Y lo que tú mencionabas de la violencia se convierte en la sexta causa de muerte en los hombres, y no aparece la violencia dentro de las primeras 10 causas en el caso de las mujeres como una causa de pérdida de la vida, pero a nivel nacional la sexta causa en este país de muerte durante el 2021 fueron los homicidios, o como el INEGI lo llama, los presuntos homicidios. Porque no se mete en temas de calificación, sino dice esto puede ser el INEGI toma como fuente, si bien toma las fiscalías, también toma a las oficialías del registro civil, y ya son los registros oficiales de la causa de defunción. O sea, muchos sí son ya defunciones por homicidio ya catalogadas como tal y en firmas. De lo que platicaba Víctor, son dos temas yo creo que importantísimos. Uno, el tema del COVID, el tema de los homicidios, y después de esto podemos arrojar el tema de la diabetes como causa de muerte, de las principales causas de muertes aquí en el estado de Coahuila. Si bien tenemos una fortaleza siendo el segundo estado con menor número de defunciones por homicidio, pero somos de los primeros por diabetes. Y el suicidio. Por cada homicidio en el estado hay 2 suicidas. Sí, hay más suicidios en el estado que homicidios. Casi al doble. Es un tema preocupante y hay que abordarlo aquí en Coahuila. Pero bueno, tocando el tema del COVID primero y de este exceso de mortalidad, que es una nueva variante que tuvo que meter el INEGI a partir de la metodología del año pasado. Del 2020, 2021 se tiene más de 1.200.000 personas de exceso de mortalidad. O sea, este año tuvimos 600.000, el año pasado tuvimos 500 y tantos mil. El sistema del COVID, el que tú bien comentas, que maneja el CONACYT y la Secretaría de Salud, han reportado menos de 400.000 muertes por COVID-19. Quiere decir que hay unas 900.000 muertes que se deberían de estar cargando al COVID-19 en 2 años, porque ahorita la primera plana en muchos medios es hay 500.000 muertes que no se han reportado en COVID en el 2021. No, hay cerca de 1 millón de personas muertas por COVID-19 que no ha registrado el gobierno federal. Hay 1 millón de personas. Claro. Es más que la población de Saltillo. Sí, es un tema muy grave que no se ha hecho, que no se valoró, y como tú bien lo dijiste, no se atendió eficientemente las campañas de vacunación, el tema preventivo. ¿Cuántas veces no vimos al presidente diciendo hay que seguir abrazándonos y dándonos besos? ¿Cuántas veces no lo vimos siguiendo con sus giras al principio? ¿Cuántas veces no vimos esa declaración de López-Gatell de el presidente no es objeto de contagio, claro, porque es un ser divino, casi? Entonces, si el problema era cultural y no se usaba el cubrebocas porque no lo implantamos, eso no ayudaba. Pero bueno, ahí vemos un problema de fondo total en el gobierno federal, así como hemos, iba a decir aplaudido algunas cosas, no sé cuáles, pero sí algunas hemos aplaudido. Oye, Memo, y agregaría ahí el tema de que tampoco no aprendimos nada. O sea, de la lección aprendida, ¿qué implementaciones se han quedado, verdad? No, el presidente no aprende nada. No le gusta ya aprender. Y del tema de los homicidios estaba sacando, que ya lo hemos platicado, Víctor, eres experto en el tema de la violencia aquí en el país, en Latinoamérica. El sexenio de Andrés Manuel ha sido el sexenio con más homicidios, a 42 meses, todavía le falta todo el resto. Tiene más homicidios que con Carlos Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Pero aquí yo veo un dato muy preocupante. La principal causa de muerte, lo platicábamos el maestro y yo fuera de cuadro hace unos días, la principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 34 años, el promedio de edad en a tiempo es de 23 años. Ya sumándonos nosotros dos. Es el homicidio. O sea, la principal causa de muerte en los jóvenes en México es el homicidio. Es un tema brutal que no se visualiza, que literalmente están matando a la juventud de este país a causa de la violencia en este país. A ver, y es que es un tema como cíclico. O sea, es decir, en contextos urbanos, o sea, ubiquémonos en Reynosa, ubiquémonos en Culiacán, ubiquémonos en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Apatzingán, ya se está volviendo como una forma de vida para muchas colonias y muchos sectores en donde son semilleros del crimen organizado que van,
reclutan y cuando estos jóvenes entran a un aparato sicarial, o sea, es decir, como la fuerza bruta del crimen organizado, su esperanza de vida no va más allá de 5 años. O sea, es decir, O sea, cuando un joven entra al tema del crimen organizado, su esperanza de vida es de 5 años. O menos, lógicamente. Menos de 5 años. O sea, el promedio debe estar como en 2 punto y algo años. O sea, es decir, si bien le va a un joven, sobrevive 5 años, habrá un puñado muy chico de menos del 5% de los jóvenes que pasa el umbral de esos 5 años y llega a una edad adulta. O bueno, llega a una adultez madura. Entonces, termina siendo como una especie de condena generalizada y tiene mucho sentido este dato, o sea, de que sea la principal causa de muerte, pues precisamente porque se ha generado una especie ya de raigambre en muchas colonias urbanas en México. Sí, pero está tremendo. Mira, si los jóvenes son el futuro de México, ¿verdad? Y que son el presente, más que el futuro, deben ser el presente. Pero los entre 15 y 34 años, durante el 2021 murieron 21,002 personas. Entre 15 y 34 años. De esas 21,002 personas, 14,745 murieron por el siguiente orden de causas: homicidios, accidentes y suicidios. Y me parece que en las tres cosas no tenemos unas políticas públicas claras para prevenir. O sea, hay todo un sistema, un secretariado de seguridad, etcétera. En cuestión de los accidentes, pues ¿qué política pública podemos observar para evitar esto? Y en cuestión de suicidio. O sea, me río porque yo la pregunta la ampliaría. ¿Sobre qué tenemos una política pública eficiente? O sea, yo creo que la respuesta es sobre nada. Este país se está gobernando en base a ocurrencias. Lo que se le ocurre un día en la noche, lo que se le ocurre decir al presidente, vamos a tirar la Estatua de la Libertad. Este país se está gobernando en base a distractores para evitar que los ciudadanos estén enterados de lo que realmente está pasando aquí en el país. O sea, datos de homicidios, datos del COVID. Estaba sacando ahorita el tema del crecimiento económico durante el sexenio. Tenemos un promedio del 0.08%. Y ya se va a acabar el sexenio. Va a acabar su administración con menos del 1% de crecimiento acumulado. ¿Y eso qué significa? Significa desempleo, significa falta de oportunidades para jóvenes, para mujeres, significa que los jóvenes mujeres tienen que acabar en el tema del crimen organizado ante las faltas de oportunidades. Y ahorita anuncian, hay muchos empleos porque se están creando empleos, sí, después de que se perdieron 2 millones de empleos. Perdiéndose la oportunidad de la recuperación después de la crisis, ¿verdad? Pero esto es tremendo y nada más quiero recalcar el dato, o sea, de entre 15 y 34 años, 6,256 jóvenes murieron por todas las enfermedades juntas. Todas las enfermedades juntas. Y 14,700 por ese tema que lamentablemente o sea, no debería existir. No debería parecer eso. Algo estamos haciendo. Y si bien es un fenómeno mundial, el tema del suicidio, que es algo que yo he estudiado, si el tema del suicidio es una cuestión mundial que está en aumento, pero como país, como Estado, tenemos que hacer algo. Lo veíamos en Coahuila. En Coahuila, por cada homicidio hay 2 suicidios. Necesitamos hacer algo. Necesita haber políticas claras. Hay que subir el número de homicidios. Sí, está tremendo. Y de todos los estados, nada más 5 estados en el país tienen más suicidios que homicidios. El resto tiene mucho más homicidios que suicidios. ¿Y sabes qué es lo paradójico, Héctor? O sea, que en esta parte, al menos discursivamente, o sea, no sé si había un diagnóstico como serio, el presidente en campaña era muy enfático en decir, pues vamos a concentrarnos en la cuestión de oportunidades para los jóvenes, o sea, en sacarlos de las garras del crimen organizado. O sea, es decir, tenía ahí la oportunidad perfecta para enfocar las baterías, o sea, de esta creación de políticas públicas hacia
uno de los orígenes del problema. No es el único, pero uno de los orígenes del problema. Pero ha preferido apostarle a la receta de Calderón y de Peña que seguir con el tema de la militarización. O sea, es decir, él mismo, o sea, saboteó la ruta que debió haber llevado, o que ellos mismos desde la izquierda veían traicionando esa bandera que fue la que le vendió al país. Claro. O sea, en ningún momento el presidente dijo, vamos a militarizar más. No, de hecho dijo lo contrario. Exacto. Vamos a meter a los militares en los cuarteles. Iba a regresar a los militares a los cuarteles. Y no solo no lo hizo, Claro. sino que constitucionalizó el que no vuelvan. No, y los hizo, militarizó al país, los tiene manejando hospitales, los tiene manejando aeropuertos, los tiene manejando los puertos, los tiene construyendo el Tren Maya, el aeropuerto internacional, que no tiene internacional nada, Felipe Ángeles, los tiene manejando los puertos, como ya dijimos, las aduanas. Al paso que vamos, se van a acabar las bandas de guerra. Eso sí, el aeropuerto Felipe Ángeles es un muy buen espacio para hacer yoga y relajación. Está buenísimo, ¿saben? Estuve ahí en el aeropuerto, me falta subir ese reportaje, estuve hace 2 semanas. Está muy bonito. Ya arreglaron todos los faltantes que tenían, ya funcionan las mesas para conectar el teléfono, ya hay cajeros electrónicos para sacar dinero, ya hay taxis que son de una tranza de... La señora de las tlayudas ya no ya está, tiene puestos. desgraciadamente ya no está la señora de la tlayuda, ya hay más puestos, pero no hay vuelos. Hay 6 vuelos diarios. Oye, y el único vuelo internacional que está, pero no vuela diario, vuela cada 2-3 meses, es el de Venezuela. Y hay que ver qué pasa con la línea, la terminal 2 del aeropuerto. Ya ves que está cerrada, la ¿no? amenaza de cerrarla para conducir todos los vuelos para allá. Pues creo que lo van a hacer, Porque va a ser otra forma de fallecimiento también aquí. A ver, sí, bueno, no me quiero salir mucho del tema. Yo creo que luego platicamos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estuve hace 2 semanas ahí. Yo creo que, ¿qué les pasó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Aferrarse otra vez a inaugurarlo el 10 de abril como lo había prometido. Si les hubiera dado espacio a los ingenieros militares y a la gente, ingenieros civiles, para terminar la obra, ahorita ya está lista, en cuanto a la obra operativa. Ya ahorita. O sea, hace 2 semanas quedó lista. Faltan muchas vías de acceso, falta el tren. O sea, nomás estando listo el tren que conecte Indios Verdes con el aeropuerto, ya va a ser un tren que vas a estar llegando en 30 minutos. Para la Ciudad de México es una chulada. Una chulada. Pero se aferró el presidente a quererlo inaugurar el 10 de abril, sabrá por qué fregados, y se abrió. Por la revocación. Sí, por la revocación, tienes razón. ¿Y qué pasó con la no me quería alargar ni cambiar el tema, eso es lo bueno. Con la refinería Dos Bocas lo mismo, o sea, está abriendo una refinería que no tiene agua. No tiene agua, no tiene sistemas contra incendio, no están conectadas las diferentes plantas, no va a operar, no va a sacar un solo barril de petróleo refinado en este año, de gasolina este año. Está ocurriendo lo mismo y la agenda política está sobre la agenda operativa, ¿verdad? Tal parece. Pero bueno, vamos a dejar un poquito el tema de los fallecimientos, no solo de las obras, sino del INEGI también, y dejarles nada más que la pregunta no es si hay vida después de la muerte, sino la aventura se trata de descubrir que hay vida antes de la muerte. Échense ese trompo a la uña. A ver, volvieron las frases de envió, vámonos a la política. Ahí yo insisto, ¿para qué quieres a Gustavo? Si ya tenemos las frases de Don Gil. Vámonos a la política coahuilense y envió un mensaje, no sé qué opinan ustedes, envió un mensaje en video el senador Guadiana con la frase serenos morenos, que hasta a mí me han tocado los cocolazos. Eso hablando de unidad en un tiempo en el cual el senador estuvo muy activo en los festejos de Saltillo. Estuvo presente en los festejos de Saltillo, incluso se le vio moviendo el pandero ahí en una estudiantina que a tiempo circuló un video con la tuna de la Autónoma de Coahuila. Manolo lo ha presentado como el candidato a vencer, ¿verdad? Ha habido comentarios en ese sentido y hoy lanzando ese mensaje de unidad, de que el enemigo no está dentro de las filas, entonces el pleito no debería estar entre nosotros, sino hacia afuera. ¿Qué mensaje les deja esto de rumbo a las elecciones 2023? Ahora sí te robo la palabra porque para mí es un mensaje hipócrita de parte de algunos actores que se desaparecieron de Coahuila durante la época del Moreirato, durante la época de los chingazos que estuvieron aquí, perdón por la palabra, y ahora sí andan diciendo a los 4 vientos de vamos con la megadeuda, vamos contra la violencia. Hay que ser honestos y hablar con la verdad. El ingeniero Armando Guadiana tiene denunciando temas de corrupción, temas de megadeuda, el Moreirato no inició el año pasado. O
sea, tiene más de 11 años denunciando este tema. Para que ahora vengan algunos canijos oportunistas a decir que este es el candidato adecuado para el régimen. Espérense tantito. O sea, no hay que ser oportunistas y hay que tener un poco de esencia. Totalmente. Vic. A ver, yo creo que lo que está pasando era previsible. Es decir, en un contexto en donde Morena todavía no ha decidido, es normal que haya golpeteo y fuego amigo. Y a ver, y apenas va empezando. O sea, se van a dar. Oye, pero es que sí se están dando con todo. Se Están van a dar filtrando con los todo. videos. Y digamos, no ayuda en nada esta decisión de pasar hasta octubre la decisión de la candidatura. Digamos, ha habido muchas especulaciones si eso es para darle espacio a Mejía Verdeja de crecer o no. Oye, ahí el tema, que los únicos que han dicho ese tema de octubre ha sido a Tiempo.tv. Nadie más se ha aventado el tiro. Bueno, ya hay varios que están replicando lo que nosotros dijimos. Ya. Claro, bueno, claro. ¿Y el medios? Sí. Ah, muy bien. Porque de los actores oficiales yo todavía no veo a ninguno. Porque el tema es eso. Se lo están cargando a Ricardo Mejía Verdeja, que es para beneficiar alargado el proceso. ¿Sí le beneficia a Ricardo? Yo creo que... Pues, a ver, es que es obvio que Ricardo Mejía va en tercer lugar en las preferencias. Y separado tanto de Luis Fernando como de Armando Guadiana. O sea, es decir, hoy, si somos como, o sea, o si lo vemos seriamente, pues el candidato debería ser Armando Guadiana porque va arriba en las encuestas. Y si ese es el criterio que ha elegido ese partido para determinar quién es el que debe ir, pues tendría que ser Armando Guadiana, con alguna posibilidad de Luis Fernando de remontar, pero sería el único que estaría como en umbral de alcanzar. Claro. Ahí el problema, o sea, y era lo que discutíamos, que digo, la posición de Memo era muy clara. Ahí yo tengo demasiadas suspicacias, o sea, porque cuando el tema es, elegimos a través de encuesta, es, ¿qué encuesta? O sea, sobre todo porque, la que por ejemplo, el Siglo de Torreón hacía una muy buena, perdón por el no, está bien, y trabajamos ahí con sí. gente del Siglo. Son buenos amigos. Hacía este fin de hace, creo que el lunes, una como recopilación, un comparativo de encuestas con los promedios, y entonces en el promedio de encuestas publicadas, Mejía Verdeja iba prácticamente en empate, o sea, no en un empate técnico, en un empate real, o sea, tenían el 20 puntos y algo, igual que Armando Guadiana. ¿Qué quiere decir? Pues que ha habido más encuestas pagadas que encuestas reales, y entonces eso te altera los números. Y entonces, si nos vamos a un tema de encuestas, pues depende quién quede, qué encuestas son las seleccionadas, o sea, o qué casas encuestadoras, porque si pues, son esas, sí, porque si son esas, pues sí, ¿no? Ahí dicen los números que él es el preferido, aunque no lo sea. Pues es que imagínate llegar a hacer promedios de encuestas, ¿verdad? Ya hay algunos ejercicios a nivel nacional que hacen eso de promedios de encuestas. Me fue el nombre. Oráculos hace eso, pero lo hace con empresas serias que publican la metodología, sí, que tienen historial, que tienen credibilidad. Acá el ejercicio del Siglo Torreón, si bien es un ejercicio que mezcla diferentes encuestas, las muestras son menos de 600 personas para encuestar un estado de Coahuila, cuando sabemos que la muestra mínima, por ejemplo, Saltillo, son 1,200 personas. Claro. Todas son telefónicas, cuando sabemos que las encuestas telefónicas del 2014-2015 han mostrado ser un fiasco. De las, no sé si eran 10 casas encuestadoras, yo de las 10 descalificaría a 8 o 9. Son pocas las confiables que mencionan ahí. Es un buen ejercicio del siglo, pero yo creo que sí le da credibilidad a ejercicios que no son viables. Hay que seguir la información de Encuestas México.
Sí, la verdad sí. A ver, Güey, es la única empresa que publica la base de datos de donde se levanta con ubicación georreferenciada. La metodología. Sí, la metodología. Y son 3.200 encuestas por semana, casa por casa. claro, Sí, nada más para que están muy bien. para que se den un quemón. Hubiéramos invitado a Néstor Hurtado para que hablara de eso. A ver, a mí me gusta, en este caso no es leer entre líneas, sino es ver entre imágenes. El mensaje es claro del senador, con una fotografía atrás abrazando al presidente, y sobre todo en un tiempo en el cual se ha advertido mucho que en Morena se buscan las alianzas entre candidatos y que uno decline a favor de otro. El mensaje es, que yo interpreto, es Guadiana diciendo: yo no estoy a favor de nadie, la candidatura a la gobernatura es mía y dejen de golpear. Porque el mensaje es interno para los otros dos contrincantes. Entonces me parece que no es un mensaje necesariamente para la militancia, sino que está diciendo: no hay ningún acuerdo. A ver, pero yo creo que sí era un mensaje que se tenía que dar. O sea, porque, digo, honestamente, incluso yo me fui con la finta. O sea, hubo algunas semanas, digo, ya hace 3-4 meses, en donde venía Ricardo Mejía Verdeja, hacía una reunión en un municipio y ahí estaban al lado Guadiana, Luis Fernando, Reyes, otros actores. O sea, es decir, estaban todos los actores, pero parecía como que el convocante... Oye, Luis Fernando y Reyes nunca han estado en reunión con Ricardo Mejía, ¿eh? Es el único. Luis Fernando estoy seguro, Reyes no sé. Pero sí había como mítines en donde estaban todos y que parecía que el que hicieron en Francisco Madero, que vinieron las corcholatas nacionales. El convocante era Ricardo, era Ricardo. Entonces, en ciertas columnas políticas, o sea, incluso llegó a especularse como, pues ya hay una cargada, ya hay una decisión. Incluso se hablaba de que ya Armando Guadiana pues estaba como incorporándose, uniéndose. Lo cual pues era absurdo, ¿no? Precisamente por la ventaja, el conocimiento que tenía. Entonces, esta parte de decir yo quiero, y además yo encabezo las encuestas, pues sí es un mensaje, creo, para la militancia, para la opinión pública, pero también para los contrincantes. Y en su opinión, porque si hubiese sido para la militancia, el mensaje debe haber salido de Diego del Bosque. Diego del Bosque debe haber dicho: serenos, morenos. Pero el que te lo diga el principal candidato y el que estas últimas semanas está rejuveneciéndose, ¿verdad? Se está rejuveneciendo, si no, busquen ahí Es que anda entero, don Armando anda entero, Sí. O sea, lo tuvimos en la entrevista, en los festejos del aniversario andaba caminando el ojo de agua, bailando. Anda entero, pero ahorita trae energía, trae más energía. Diego del Bosque no. Y eso solo te lo dan las buenas noticias. No lo puede hacer porque no tiene fuerza, o sea, es decir... No, ahorita está peleando volver, porque van a elegir este fin de semana a los consejeros estatales nacionales. No, o sea, a ver, realmente, Diego del Bosque tiene la estatura para decirle a Armando Guadiana, a Luis Fernando, a Reyes, o a... En el tema, acuérdense que Diego o a Mejía, que se serenen. Sí, a ver, Diego no llegó por elección, acuérdense. Sí, llegó claro, por designación del Comité Nacional ante la problemática que había en Morena, que siempre ha estado igual, desde que era el PRD. Y es el partido. Pero yo creo que... yo opino que después de este proceso interno ya va a haber un presidente, un consejero presidente nacional, estatal, que ya va a poder luchar para hacer esa unidad. Vamos a ver de dónde viene ese presidente. Si viene del lado de Diego del Bosque. Diego del Bosque ha trabajado muy bien con Luis Fernando, con Armando Guadiana. No lo hemos visto tan pegado con Ricardo Mejía. Ha tenido buena relación con Lenín Pérez. Ha estado en una entrevista con nosotros. Es una persona pensante y además con una historia tremenda. Sí, si alguien es morenista de verdad aquí en Coahuila, de los pocos es Diego del Bosque. Es de los pocos que sí ha estado con el presidente de la República toda su vida política, de parte de Diego. Pero bueno, el tema es, si está en este golpeteo interno, el tema de las encuestas va a dar mucho que hablar. Yo creo que tenemos que darle seguimiento al ingeniero Armando Guadiana. Si bien aquí A Tiempo dimos la exclusiva, la premisa, de que se iba a alargar hasta octubre el proceso de selección de este coordinador estatal de los esfuerzos por la defensa de la 4T.
todavía no se ha confirmado a nivel nacional. Y lo que yo tengo entendido es que el ingeniero Armando Guadiana pues va a pelear para que se cumpla lo que se había prometido. O sea, que primero se había prometido que iba a estar para el 20 de julio el coordinador. Ya luego dijeron, no, primero que quede el Estado de México y luego vámonos con Coahuila. Y ahora están diciendo que se va hasta octubre. A eso, al que más perjudica, o sea, no sabemos bien a quién beneficia, si a Luis Fernando o a Ricardo, pero al que sí perjudica es Armando Guadiana, que es el que va en primer lugar. Por eso yo creo que Armando Guadiana no está manco, y este movimiento que hizo del video y esto de que ya está operando más en la Ciudad de México que aquí ahorita, es porque está presionando para que no les hagan esas jugarretas sucias. Sí, y aquí la otra pregunta es, ¿quién opera o quién está operando para alargar el proceso de selección de Morena? Muchos se los están achacando a Ricardo Mejía Verdeja, pero no hay que olvidar que Mario Delgado es excelente amigo de Luis Fernando Salazar, y quien está coordinando el tema de los procesos internos no es el presidente, es Mario Delgado en Morena. Hay que ver quién está alargando y a quién le conviene. Un último tema, mis estimados, que me interesa mucho la opinión. Sí, porque sobre ya nos está cortando Oscar. Ya nos están cortando. Pero un último tema rapidísimo. Hace un par de días el presidente convocó a empresarios en Palacio Nacional. A esos empresarios les sirvió lo cual creo que es mortal, una tacita de chocolate, unos tamales de chiltepín, ya nomás faltó carne de puerco y de chipilín, carne de puerco y aguacate, con una carta en la cual se comprometían a pagar mínimo 20 millones por un sorteo. El presidente subió en sus redes sociales una fotografía del evento en donde está dando su discurso, y la cara que se veía solamente se explica por dos cosas entre el empresariado: o que no les cayó muy bien esa rifa de 20 millones, o que aún no servían el panecito con el chocolate, pero se veía una cara de funeral. ¿Qué opinión les merece estas actividades o este acto que hace nuevamente el presidente? Pues yo creo que hay que decirle las cosas totalmente por su nombre. Es una vil y llana extorsión. Es utilizar el poder público. O son los tamales de chipilín más caros. No, claro. O sea, es decir, es utilizar la fuerza de la presidencia para sacar de bolsillos privados dinero hacia proyectos públicos, pero personales. Hace muchos años, Andrés Oppenheimer, en un libro que hablaba sobre la elección de 1994, la presidencial, hablaba de cómo Carlos Salinas había reunido a los principales empresarios de México y había hecho un ejercicio similar, o sea, que les había pedido en ese momento 20 millones de dólares, o sea, lo que sería hoy el equivalente solo a $1 millón de dólares, esos 20 millones que pidió el presidente para la campaña presidencial. Las prácticas no cambian, o sea, quizá cambió la cuantía, quizá cambia esta influencia. Evidentemente, lo que Carlos Salinas de Gortari estaba haciendo era un trade-off de favores. Quizá aquí no necesariamente se está dando eso, aunque tampoco hay que descartarlo. Pero no es sano que desde el poder se obligue al empresariado a dar por su voluntad, pero a fuerzas, una cantidad. Por su voluntad, pero a fuerzas. Exacto. Y recalco esto de que no podemos descartar una colusión entre empresariado y el poder, porque si bien López Obrador llegó hablando en contra de la mafia del poder, de estos empresarios malos, pues precisamente la forma de quitarse esa etiqueta de empresarios malos es siguiéndole la pantomima al presidente. Porque el presidente hace cuántas semanas fue su última alabanza a Carlos Slim, y yo no tengo nada en contra de Carlos Slim, de hecho admiro la forma en la que ha llevado sus empresas Carlos Slim, pero pues si alguien podría recibir esa etiqueta de la mafia del poder, pues son Slim, Televisa, TV Azteca, empresarios con los cuales López Obrador, lejos
de haber marginado, sigue teniendo una cercanía muy importante. Oye, me estaba acordando del consejo de asesores que presentó Andrés Manuel López Obrador a los pocos meses o semanas de inicio de su administración. Pues brillaba Carlos Romo, dueño de Televisa, Romo, Carlos Slim. O sea, la mafia del poder era el consejo de asesores estrellas que presentó a Salinas Pliego, claro. Era el consejo de asesores, lo presentó el presidente en Palacio Nacional con bombo y platillo, estaban todos. Era la mafia del poder. Y luego, hace poco estaba viendo una parodia de Víctor Trujillo en su papel de Broso, comparando a López Obrador, que él se quiere comparar, López Obrador con Benito Juárez, con Francisco I. Madero, y dice, no, el presidente al que más se le parece López Obrador es a Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari lanzó su solidaridad, acá lanzamos bienestar. Y luego, ahorita tú estás haciendo una comparativa que yo no la había escuchado. Está haciendo lo mismo. Igualito, Carlos Salinas de Gortari les pedía a los empresarios que le brincaran, acá están haciendo lo mismo. Y me estaba acordando de una anécdota y que no es la primera vez, ya lo había hecho con el avión. Ya. Y las acciones económicas han sido las más neoliberales que ha tenido este país, las que ha implementado el presidente. Sí, no, a ver, no hay presidente más neoliberal que Andrés Manuel López Obrador, neta, no nos vengan con payasadas. Ha mantenido intacta la autonomía del Banco de México, ha seguido intacta la receta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, no ha movido nada. Tan es así que su exsecretario de Hacienda, que no terminaron tan bien, pero ya está metido en el Banco Mundial. Sí, Arturo Herrera. Arturo Herrera. A ver, que nos vengan a vender esa papata de que es el presidente socialista no es cierto, es una mentira total. No es lo económico. Sí. Los tornillos se aprietan a la derecha. Los tornillos se aprietan hacia la derecha. Pues yo no sé si ni en lo social. La verdad es una pantomima que nos están vendiendo que es un presidente socialista. Nada que ver con socialista. Qué bueno, porque si fuera socialista este país estaría más empinado. Pero yo me acordaba, Víctor, de cuando trabajábamos en gobierno allá en aquellos tiempos que llegaban y de repente nos mandaban boletos para espectáculos, ¿no? Ah, claro. Sí, ganábamos un sueldo de paupérrimo, la verdad, y llegaban, oye, tienes que comprar este boleto porque viene el ballet de los cisnes. O la colecta de... O la colecta de qué chingada. Y te obligaban a comprarlo, claro. O sea, era típico, no sé si se sigue aplicando, pero así nos llegaba y te dolía porque tenías que destinar buena parte de tu sueldo, porque éramos de los que ganábamos menos, para comprar esos boletos. Era una práctica priista, sigue siendo una práctica priista, nada más que está haciendo el presidente, lo está subiendo un poquito de nivel. Si nosotros pagábamos 200, 300, 500 pesos, pues ahora estás pagando 20, 30, 40, 50 o más millones de pesos. Oye, hay una frase que yo se la oí a Itzhak Perlman, no sé si sea el autor, que dice, el poder es como el violín, se toma con la izquierda, pero se toca con la derecha. A ver, de verdad, hay que quitarnos, y voy a ser reiterativo en este tema, el presidente no es socialista, es una farsa eso, vive en Palacio Nacional, o sea, dejó Los Pinos para vivir en Palacio Nacional, Palacio, no Pinos, Palacio, o sea, él en su campaña decía, yo voy a vivir en mi casita. Había un video típico, él lo presentaba en su campaña, yo voy a seguir viviendo cuando sea presidente en mi pequeña casa. No, papá, se cambió a Palacio Nacional, tiene todas las... de residencia a Palacio. Claro, sí, o sea, la verdad, no hay que caer en este discurso que lo maneja perfectamente, que distrae a la sociedad, que tiene muy bien posicionados a los influencers que le alaban, que se arrodillan ante su señal. Y leía hoy una columna del rector, la que publicó en Vanguardia, donde Fractales. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador no lo ven como un líder político con el cual pueden discutir o debatir, sino la palabra Andrés Manuel es irrebatible, lo ven como un dios. Lo que él dice es lo que debe de ser. Y es donde está el problema, porque con los seguidores de Andrés Manuel no puedes debatir. Claro. O sea, la mejor manera de acabar un debate con los obradoristas es diciendo... Ahí la dejo. Y tan es así que no impulsa un partido, impulsa un movimiento. No se trata de una parte de lo que dice, sino es un movimiento de lo que hace. Muy bien, vámonos porque ya se nos está enfriando a esta hora el puchero de res que nos vamos a recetar después de este programa. La mejor opinión es la de ustedes y los invitamos para que compartan, para que nos pongan sus opiniones, los temas, que discutan estos temas. La mejor forma de hacer ciudadanía y de preocuparse por el país y el futuro
es discutiendo, reflexionando, opinando sobre estos temas. El silencio es el peor compromiso de los malvados y no podemos estar en silencio. Entonces sigamos opinando y sigamos reflexionando. Muchísimas gracias, mi estimado Víctor. Hombre, gracias y muy buenas noches. Estimado Memo, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Víctor. Un saludo ahí a Gustavo Espinosa. Esperemos que ya se incorpore para la próxima mesa de opinión. Nos vamos, muchísimas gracias y buenas noches.